Ser Podcast. Aluvión de estrenos adelantados para estos días de vacaciones y hay propuestas para todos los gustos. Ryan Coogler y Michael B. Jordan vuelven a unir sus caminos en Pecadores, película de terror sobrenatural contra el racismo. Además tenemos a Michael Fassbender de espía refinado y sexy en Confidencial Black Bag y la nueva propuesta de Alex Garland, una inmersión en la guerra con Warfare. Del cine español llega la película sobre Jordi Pujol y por si fuera poco, Isabel Huppert protagoniza la nueva obra del coreano Hong Sang-soo. En televisión comentamos la segunda temporada de The Last of Us con uno de sus creadores y os recomendamos series para un buen maratón. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. En medio de la guerra de aranceles, el cine parece ser un refugio, pero no nos engañemos, la industria se verá tarde o temprano afectada por lo que está pasando en la economía mundial. Si todo se encarece, sobre todo los productos tecnológicos y las materias primas, subirán los precios en los rodajes, lo que encarecerá presupuestos y hará que las majors sean todavía mucho más conservadoras a la hora de elegir nuevos proyectos. Vamos, que todo apunta a que habrá más secuelas y remakes, algo que empieza a ser bastante cansino y aburrido, la verdad. Afectará también a la publicidad y eso dolerá sobre todo a algunos streamers que también van a cambiar su línea editorial. Vamos, que no parecen venir buenos tiempos para la libertad autoral, la creatividad y la cultura, al menos desde Estados Unidos, un país que teme que su gobierno impida a los artistas extranjeros ir allí a rodar. Para colmo, hemos visto lo metementodo que es esta administración Trump con ese informe sobre España en el que cuestionan que haya una cuota en los cines reservada para el cine europeo y el cine español. Una cuota, la verdad, bastante ínfima y que no afecta en absoluto a la taquilla de las películas americanas. También les molesta que haya que producir en lenguas oficiales del Estado. No les gusta nada que implique mirar más allá de su propio ombligo. Europa debe ser fuerte, aprovechar esto y blindar su cultura. Lo ha hecho Francia durante décadas y le ha ido bien. Hagámoslo todos los demás países. No nos pleguemos a su dominación cultural, que ahora parece más bestia y cutre que nunca. I would like the feeling, I would like the feeling, I would like the feeling gone. 'Cause I don't like the way it's, I don't like the way it's, I don't like the way it's looking. Buenas noticias esta semana también para el cine español, porque en las secciones paralelas del Festival de Cannes tenemos también presencia española. En la Semana de la Crítica estará Guillermo Galoe con Ciudad sin sueños, una película que, como su cortometraje, presentado también en el certamen y que luego ganó el Goya, habla de la situación de la Cañada Real en Madrid. Después de haber estrenado mis anteriores trabajos en Cannes, en la quincena de cineastas y en la sección oficial de cortometrajes en Cannes, pues volver con el largo, con Ciudad sin sueño, esta vez a la Semaine de la Critique, es una pasada. La peli es el resultado de 6 años haciendo cine junto a una comunidad que está en los márgenes más extremos de la sociedad. Y entonces, llevar la película al centro del cine mundial, pues para nosotros es una victoria en términos de representación, ¿no?, de las personas y las voces que hay en la película, ¿no? Bueno, pues se suma a Carla Simón y a Oliver Lasse, que estarán en competición oficial por esa Palma de Oro. Está también Gala Hernández, que ganó un César por su corto La mecánica de los fluidos y presentará su nuevo cortometraje en la quincena de realizadores. Y recordamos, Rodrigo Sorogoyen será el presidente del jurado de precisamente la Semana de la Crítica, o sea que tendrá que ver la película de Guillermo Galoe. O sea pues que... muy bien, muchísimas ganas de que haya tanta representación española. Esperemos que haya un voto ya para esta película. ¿Te imaginas? Imagínate sobornando a Sorgoyen. Solo nos ha faltado una cierta mirada. Estamos presentes en todas las secciones este año del Festival de Cannes. Bueno, estamos ahí con esa coproducción que sí, es española. Sí, es verdad, es cierto. Pero todavía, quedan algunos títulos por anunciar, a ver qué nos tiene preparado Fremo. Creemos que nada más español, pero alguna sorpresa tendrá todavía Thierry Fremo.
Bueno, pues iremos viendo que todavía queda un mes para Cannes, pero sí que tenemos ya los estrenos de Semana Santa en las salas. Y la verdad es que hay mucho bombazo americano. Vamos a empezar con Vampiros, en la superproducción de Ryan Coogler, el director de Black Panther, que ha tenido un presupuesto sin límites para esta historia. Pecadores, ambientada en los años 30, en el sur de Estados Unidos, con toda esa conflictividad racial, donde dos hermanos gemelos, que interpreta a los dos Michael B. Jordan, crean un club de blues solo para negros, pero son atacados por vampiros, algunos hasta del Ku Klux Klan. He recorrido todo el mundo. He visto a hombres morir de formas que no imaginaba que fueran posibles. Pero a pesar de todo lo que he visto, no había visto demonios, ni fantasmas, ni magia. Hasta ahora. Rodada en IMAX, como las pelis de Nolan, Coogler mezcla terror, comedia, crítica social, relato histórico y elementos sobrenaturales en una película con mucho trasfondo político, como nos contaba. No puedo separar ambas cosas. Si miras la cultura de la época, ves que a la gente le encantaba pasar un buen rato y a la vez la vida era muy dura. Y también eran muy supersticiosos. Es como si estuviera intrínsecamente conectado con la música. El blues era considerado como la música del diablo y se caracterizaba por abarcar todo lo carnal, lo sexy, lo físico, pero también era muy profundo. Eran personas que iban de fiesta la noche del sábado, pero por la mañana iban a la iglesia. Por eso, para mí, en la película, se trataba de abarcar todos los matices de lo que significa estar vivo. La sensación de peligro, la euforia y esa parte sobrenatural que también estaba en la que podía ser la última noche de sus vidas. Hablaba también el director de cómo todo el cine de terror que le interesa es político. Mis películas de terror favoritas siempre son esas en las que puedes ver un trasfondo, incluso cuando no es algo intencionado. Por ejemplo, una película como La semilla del diablo, Asalto en la comisaría del Distrito 13, Halloween, todo el trabajo de John Carpenter. Creo que Jordan ha hecho un buen trabajo comunicando lo que pensaba del momento, pero a la vez asustando a los espectadores. Son muchas capas. El terror tiene una capacidad increíble para hacer eso. Es probable que la primera historia que se contaran los seres humanos fuera una historia de terror. Al igual que la música blues, que es la piedra angular de toda la música popular hasta hoy, el terror también es una piedra angular de cualquier forma de narración. Por lo tanto, puede contener multitud de aspectos. Bueno, pues Coogler lleva trabajando con Michael B. Jordan desde su primera película, desde Fruitvale Station. Son amigos de la universidad y hacen un tándem estupendo aquí también. El actor, que también ha dirigido alguna entrega de Creed, reivindicaba esta película y también el cine en pantalla grande. That's what's fun about this movie. It's like it's a full meal. It gives you everything you're looking for, you know, and it's shot and meant to be seen on the biggest screen possible. Y decía el actor que lo divertido de esta película es que es como un menú completo, ¿no? Que te da todo lo que buscas. Está filmada para ser vista en la pantalla más grande posible para que no pierdas detalle, con las cámaras IMAX y con toda la experiencia en el cine. Y recordaba que bueno, que uno de los objetivos de esta película es devolver la ilusión o las ganas por ir al cine después de todos los meses y los años de la pandemia, donde la gente había dejado de ir al cine. Y decía que vayan, que dejen a los niños con la niñera, que compren palomitas y las tiren al aire en ese guiño a lo que está pasando en los cines con Minecraft, que la gente llega a un momento de la película en que dice algo Jack Black y entonces tiran las palomitas al aire y ya ha llegado a ir la policía a las salas de cine a ver qué estaba pasando ahí. Bueno, pues la verdad es que muy muy interesante lo que propone. A mí me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien en esta película que es sexy, que da terror, que hay muchísima sangre en el tramo final, que juega con la reapropiación cultural de los blancos por parte del blues, donde el villano es un irlandés, o sea, donde hay muchísimos guiños a situaciones políticas, donde vemos un poco cómo estos zombies se expanden por un lado, estos vampiros, perdón, se expanden mordiendo por un lado, pero también por otro convenciendo a la gente, como hace la extrema derecha en la actualidad. O sea, que hay situaciones que son bastante curiosas y después pues todo un disfrute de género con muchos homenajes, lo decía el director, a muchas películas que todos tenemos en la
la mente cuando se nos ocurren, pensamos en películas de vampiros, y con un Michael B. Jordan que tiene un carisma excepcional, hay historias de amor, está la brujería, han rodado en Nueva Orleans, con lo cual toda esa idiosincrasia de la ciudad se cuela en la película, que tiene un presupuesto enorme, y la verdad es que es curioso que Warner le haya dado tanto dinero a Ryan Coogler, o sea que nos alegramos de que lo haya hecho. Más interesante, porque tiene solo 38 años y ya ha estado a cargo, ¿no?, de algunas de las películas de Creed, de Black Panther, y ahora le dan libertad para crear esta historia que tiene ese trasfondo histórico que comentaba Pepa, pero llevándosela al género y con una lectura indudablemente en política, y creo que es uno de los directores a tener en cuenta al nivel de la industria americana, ¿no?, de los que hacen músculo en la industria, y qué interesante también esa asociación o esa casi hermandad que tiene con Michael B. Jordan, los dos yendo mano a mano en proyectos así de grandes para la industria. A ver qué tal funciona en taquilla esta película, que no sé si más allá fuera del contexto americano también tiene, bueno, Black Panther lo tuvo, veremos qué pasa con esta. Y vamos a seguir con género, del terror vamos a pasar al thriller, de la mano de uno de los directores más efectivos de Hollywood, de Steven Soderbergh. Confidencial es una historia de espías, donde un agente de inteligencia se enfrenta a una prueba de lealtad entre su matrimonio o su país, como Bill Clinton, básicamente. Michael Fassbender y Cate Blanchett son los protagonistas. Noto perfectamente cuando me observas. Lo siento. Me gusta. Sé que no es una cena informal como las que te gustan. Sí, es un grupo inusual. Una extractora de datos, 2 agentes y la loquera de la casa. ¿Y vamos a la caza de...? Severus. Hace tiempo que no invitamos a un traidor a cenar. Al menos sabiéndolo. Con el actor que vuelve a tirar de carisma y elegancia británica ha hablado José. Era un guión muy bien escrito, con personajes muy dinámicos, cada uno diferente en términos de la energía que aportan, los tipos de personalidad. El guión me pareció muy inteligente, además era gracioso y me decidí muy rápido, lo que siempre es muy buena señal. Y luego, por supuesto, con Steven Soderbergh dirigiéndolo, era un matrimonio perfecto. Pensé que empezarías con el polígrafo. He preferido empezar con algo más elegante. It's psychological warfare. I think it's a thriller, I think it's sexy, it's shot beautifully. Es como una guerra psicológica, es un thriller, es también sexy, está muy bien filmado, creo que es inteligente y además gracioso. Cuando entramos en este mundo, por lo general o muchas veces, todo está impulsado por la acción y es bastante interesante cuando te adentras en los detalles de lo que se necesita para operar en este mundo. También está la paranoia, que es una especie de posición de descanso en la que estas personas están todo el tiempo, incluso dentro de su propio piso. Tienen que mirar por encima del hombro. Pensé que la tensión estaba ahí de una manera más interesante que solo mediante secuencias de acción. ¿Qué hay en el menú? Noche de juegos. ¿Habrá un marrón que limpiar? Con suerte. I did a lot of fishing when I was a boy. We lived by a lake, so it was, you know, I was quite happy when I lost a hook. Yo pescaba mucho cuando era niño. Vivíamos junto a un lago. Me sentí muy feliz cuando perdí un anzuelo. Estábamos en el lago y me las arreglé para volver a poner el anzuelo. Es bastante sencillo. Cocinar también me gusta. Eran elementos divertidos del personaje. Toqué el piano en una escena que nunca llegó a la película. Tuve que trabajar también en eso. Sí, estuvo genial. Fue como cuando en algunas películas, por ejemplo, de Ipcress Fail, veías al personaje de Michael Caine que también disfrutaba cocinando. Y lo que fue interesante ver es cómo ese tipo de conocimiento culinario se ha mantenido en los 50 últimos años en el Reino Unido, porque es algo muy elegante que tenga champiñones enlatados en The Ipcress Fail. Pero sí, es guay. Es bonito cuando tienes todos esos tipos de capas diferentes en un personaje. Con alguien como George, es una persona muy solitaria fuera de su relación con Catherine. No te imaginas que tenga muchas amistades íntimas. Tiene una especie de asfixia emocional. No es alguien que se sienta muy cómodo en una charla normal. Dios mío, es tan sexy. Bueno, le acompañan en el reparto actores como Reggie Jeans y Naomi Harris. 2 películas ha estrenado este año Steven Soderbergh, director de títulos como Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, como Traffic, como la saga Oceans. ¿Sigue en forma Elio Castro?
Pues bueno, sigue, que ya es decir mucho porque... Porque otros no. No, y además él ha anunciado varias veces que se retiraba, o sea, que decía que el cine ya le cansaba un poco, ¿no? O sea, que siempre está muy bien ver una película suya. Yo a Michael Fassbender acabo de ver La Agencia, en donde hace también de un espía también, bueno, de la CIA, pero que también vive en Londres, y este es mucho más atormentado, el de La Agencia, es mucho más que está viviendo pues una fase de su vida un poco peculiar, ¿no? No cuento nada por si alguien la quiere ver, ¿no? Pero está bien la serie. Y aquí hace de un espía más sofisticado, es sexy, la película tiene mucho cierto sentido del humor también, un humor así muy picante. La pareja que hace con Cate Blanchett a mí me hace gracia. Y luego la película en sí, en su totalidad, pues hay momentos en los que me gusta, me apetece. Es un cluedo, ¿no? Es también saber quién es el culpable, quién es el traidor, ¿no? De esa agencia. Tiene momentos de gracia, ¿no? Aparece Pierce Brosnan, que también ha sido espía en 007, pero aquí de jefazo. Es decir, que la película tiene mucho gancho, pero para mí se me queda un poquito corta así de emoción, ¿no? A mí es lo único. Pero bueno, mejor que amateur. Pero mejor que amateur, sin duda. Sí, es un juego disfrutón, ¿no? Sí. Tiene esto de juego 90 minutos, es decir, cortita y al pie. Está también entre los secundarios Marisa Vela, que fue la actriz de Industry de la serie, la que hizo el biopic de Amy Winehouse, que a mí me gusta mucho, la actriz. Y sí que tiene todo ese juego de espías, de la vida privada de ellos, que se mezcla con lo profesional. Cate Blanchett y él, pues es que claro, tienen ese carisma, ese porte, esa elegancia británica, esa casa donde viven. Y luego es interesante porque el arco dramático de la película está estructurado en 2 cenas, ¿no? En una primera cena y luego en la cena final donde ya no hay comida, para que te hagas una idea de cómo acaba la cosa. Y básicamente es también el juego del whodunit, ¿no? Sí, ¿Quién lo hizo? Buscar al traidor. La cuestión es que el personaje de Michael Fassbender sospeche por primera vez de su propia mujer y como eso le obliga, ¿no? a tener que dirimir o hacer interrogatorios para saber quién le está engañando, quién no, y si su propia mujer es la que está traicionando a su país. No es una agencia de inteligencia de estas, no es el M5 ni el 6 que persiguen a delincuentes, sino la facción tecnológica, con lo cual tampoco les interesa mucho lo que es el trabajo de oficina, sino más las relaciones personales y todos los vínculos que hay entre los personajes de la serie, y Fassbender hasta sale a pescar con su Barbour, todo lo elegante y sexy que te puedes imaginar, y cocinar con camisa lo bien que le queda delante. El cuello alto así de cisne. Todo. Siempre, lo sabe Fincher. Que es disfrutón, se ve bien. Bueno, pues vamos a pasar al género bélico, que vuelve a estar de moda ahora que suenan tambores de guerra. Alex Garland, tras ahondar en este tema, en Civil War, continúa hablando de la violencia y el conflicto en Warfare, que codirige con Ray Mendoza. Mendoza es un exmarine que combatió en Irak y que a su vuelta empezó a trabajar en la industria del cine y la televisión como asesor. De hecho, ayudó al director en su anterior película, y ahí fue cuando decidieron rodar esta historia que vivió él mismo de verdad, ya que el grupo de marines donde estaba sufrió una emboscada en Irak al ocupar la casa de unos civiles. ¿Esa es la energía del novato? Ahí está otra vez. Y ya van 4 veces, joder. ¿Mirando o sondeando? Mirando, con clara intención de sondear. Vemos actividad que converge en las azoteas por todos los flancos de PO1. ¡Poneos a cubierto! Aquí Frogman 6 Romeo, necesitamos evacuación de nuestra última posición. Tenemos 2 heridos graves. Tenemos enemigos en el edificio y en todos los circundantes. ¿Dónde estáis? ¡Donde veáis sangre y humo! Bueno, rodada casi como en tiempo real, la idea era meter a los espectadores en esa casa, que fue atacada, como decimos, por los insurgentes iraquíes, que tuvo varios heridos del ejército americano y que esperaban la ayuda de los helicópteros para evacuarlos, una ayuda que se hacía esperar. Well, actually, all of that just comes from the same thing. So if you say, here's our job is to attempt to recreate this as accurately as we are able. Y decía el director Alex Garland que toda la intención y todo el objetivo de la película era recrear esta historia con la mayor precisión posible. Tratamos de no distorsionar el hecho real, como se lo habían contado, ni romantizarlo, sino recrearlo, reconstruirlo de la manera más fiel posible.
Bueno, pues la película, como decimos, llega en un momento complicado políticamente, pero dice el director que esa sensación de guerra que sentimos ahora en realidad ha estado siempre presente desde toda la historia de la humanidad, comparaba con los griegos incluso, y que la película no dice nada del momento actual. Eso sí, nos decía cuál debía ser la posición de los políticos. I would make a distinction between pacifist, which says no war under any circumstances ever, or anti-war. And to me, anti-war is just a rational position. Y decía que no es lo mismo ser pacifista, estar en contra de la guerra en cualquier circunstancia, que contrario a la guerra, que es la postura que él cree que es racional, el estar en contra de una guerra. Los políticos que buscan la guerra deberían dejar de ser políticos e irse a un hospital psiquiátrico porque la guerra es un estado irracional, decía Alex Garland. Y todo esto lo decía con Ray Mendoza sentado al lado, que un poco más y me dijo, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?, ¿no? Llegó a decir, ¿para qué nos llevaron a Irak si sabían lo que íbamos a hacer allí? Ahora que no se quejen de lo que hicimos, ¿no? Que fue una auténtica masacre, como lo ha dejado claro incluso el periodismo norteamericano. Bueno, Warfare. Pues sí, es un poco lo que decía Ray Mendoza, es la alegoría de cómo los americanos entran en un sitio, lo ponen todo patas arriba, los destruyen todo, les importa un bledo quién está en esa casa e incluso los soldados iraquíes que les apoyan, y luego, si de visto no me acuerdo, se van por donde han venido, pero lo dejan todo destrozado, ¿no? Hombre, la película sí que funciona en el sentido de que pasas un rato a tiempo real, pues con tensión, viendo a ver lo que va a pasar con estos soldados, pues todos estos tópicos que hemos visto de las películas de guerra. Claro, viendo Civil War, pues uno espera que tenga más profundidad, ¿no? A mí me parece que se queda un poquito en lo puramente bélico, sin ningún otro significado más que ese que he dicho, que ya es bastante, ¿no? Y luego lo que no me gusta de la película es el tufillo así patriotero, que sobre todo es al final de la película, que para mí desmerece totalmente lo que puede ser la película. Sí, yo creo que es que a la película le pasa lo mismo que a Estados Unidos con cualquier país que invade, es que no le interesa nada de lo que está contando, ¿no? Y quiere que vivas esa experiencia, y eso está bien, pero es que no lo sé, o sea, quiero decir, el inicio a mí me parece brillante, como al principio tú sientes, sobre todo los silencios, cuando estás a la espera de que sabes que te van a atacar, sabes que los insurgentes están preparados y estás esperando. Eso me parece brillante, cómo logra captar la atención y cómo tú entras en ese grupo de marines y a veces hasta quieres que no les pase nada. Pero llega un momento de la película que solo la forma se come al fondo, y que ya estás harto de estar ahí metido, que ya estás harto de ver las machiruladas de este grupo de marines, y que ya esa forma o esa precisión casi de vivirlo en tiempo real se te olvida y no te interesa nada, porque no tiene nada de profundidad, no tienen carisma, y entiendo que no es lo que busca, pero es que como espectador el pacto que haces con él lo olvidas o lo romperías en cualquier trozo. Y luego el final con esas imágenes es una cosa patriótica horrenda, y sobre todo me sorprende que un director británico en 2025, después de todo lo que se ha dicho, ¿no? Que de todas las películas sobre Vietnam que decían, sí, es sobre Vietnam, pero nunca están los vietnamitas, de todas las películas sobre Irak donde no estaban los iraquíes, que todavía se vuelva a cometer eso, ¿no? Que todavía no importe. De hecho, a mí me encanta la escena, que es la única vez que habla la mujer iraquí a la que le han ocupado su casa, porque los ocupas no están en Madrid, están en Bagdad, y entonces la mujer dice ¿por qué? Y es que a la película le falta el por qué, y eso me parece bastante grave. Sí, yo creo que está demasiado obcecado y ensimismado en despojar toda la película de cualquier tipo de narración, básicamente. Entonces está solo pendiente de cómo llevar a imágenes casi en tiempo real esta operación, que de hecho no es ni una batalla, o sea, es un pequeño segmento, ¿no? Una emboscada dentro de una guerra, y está tan ensimismado con que el sonido, con que la imagen, con que te transmita todo eso, que a mí me da exactamente igual lo que le pase a esos soldados. Es que en ningún momento, incluso si los atacan, si les disparan, si todo salta por los aires, me llega a preocupar. Y creo que, hombre, el cine, entiendo que él lo que quiere hacer es algo muy descarnado, muy bruto, muy crudo, para que tú sientas como un videojuego prácticamente, o sea, sería como un videojuego pero rodado muy muy bien, para que sientas esa tensión, esa violencia, ¿no? Esas relaciones, cómo explota todo entre
entre ellos en ese momento, pero no me interesa absolutamente nada porque me parece insustancial lo que me está contando. No llego ni a interesarme por los personajes, pero es que no me interesa ni la forma en que me lo está contando, porque qué me quiere contar y dónde me quiere llevar esta película como narración, ¿no?, cinematográfica. Entonces es la forma por la forma que se come cualquier cosa que sea mínimamente interesante. Sí, se criticó mucho, por ejemplo, el francotirador de Clint Eastwood, pero claro, comparada con esta tenía mucho más trasfondo, ¿no? En el francotirador tú incluso podías debatirle a Clint Eastwood si estaba moralmente, dónde se posicionaba, ¿no? Porque Eastwood es muy listo y la posición moral puede ser muy fascistoide o puede tener depende de cómo te posiciones o cómo entiendes esa película, y creo que tenía unos matices y que se podía entender de muchas maneras. Era muy rica, o Black Though derribado incluso, que también tenía este tono casi de vivencia con el ejército. Me parecía mucho más profunda e interesante que esta, que además viene de un director que sí tiene esa profundidad, con lo cual... Y además mi problema extraño. Ni siquiera es moral, de que no me esté contando, sino el problema es, ¿sabes? Porque si quiere ser una peli fascista, que lo sea. O sea, que, no, hombre, no. No, ya la fascista criticaremos. No, sí. que sea de... Hombre, fascista es una cosa antidemocrática. Preferimos que sea de derechas. Ficción fascista, es decir, desde la ficción, si me quiere hacer una película que reivindique la guerra desde defendiendo el fascismo, que la haga. O sea, la defenderemos y la criticaremos. Me refiero que no es una cuestión de lo que plantea moralmente, sino es una cuestión de que no está contando absolutamente nada, ni le interesa a esos personajes. Total. Bueno, vamos a seguir con cine español, con Pare Nostre, que es un drama político de Manuel Huerga, el director de aquel fantástico biopic sobre Puig Antich, con guión de Toni Soler, uno de los creadores del programa Polonia. Trata de contar la caída en desgracia de Jordi Pujol, una de las grandes personalidades políticas del siglo XX, historia de corrupción, de padres e hijos, de abuso de poder y también de esa relación entre España y Cataluña. Después de Salvador, que yo pensaba que tendría un carrerón de director de cine, no sé qué, pues no, ese sueño no se ha hecho realidad. Y he hecho todo lo que me han encargado y punto. Buenas noches, quisiera hablar con su majestad. Bueno, no, perdón, con don Juan Carlos. Soy Jordi Pujol. Por supuesto, es uno de los pocos personajes, por no decir el único, que no había sospechado nunca que me pudiera llegar, por lo de la similitud física por encima de todo. Pero bueno, el tono de la película, pasada la sorpresa inicial de la propuesta de los productores y el director, cuando llegó y pude leer el guión, me di cuenta de que el guión no pretendía un realismo en absoluto, y que precisamente al hacerlo yo lo que querían era distanciar absolutamente del todo ese tipo de cine o a veces programas de televisión de tipo paródico o caricaturesco, donde la recreación del personaje está en una línea roja que por mínimo que exageres pasa automáticamente a la parodia, al humor, a la caricatura. Sempre vaig posar el país per damunt dels sentiments familiars. Sempre. Per damunt del respecte que sentia pel meu pare. Y por damunt de la preocupación por el futuro de los meus fills. Es shakespeariano, ¿no? O sea, si lo quieres llevar a un terreno, digamos, más épico, pues es shakespeariano, ¿no? En el fondo también es más sórdido, pero yo creo que la película intenta ser equidistante, ¿no? Para no decantar al espectador ni en un lado ni en el otro, sino simplemente exponiendo lo que es. ¿Por una cuenta corriente en Andorra? Venga, hombre. ¿Tú sabes cuánta gente en Cataluña tiene el dinero en Andorra? Mucha, pero no se llaman Pujol. Además, estamos hablando de mucho dinero y de origen dudoso, cuando menos. Mira, ese dinero... No me vengas con la cantinela de la herencia del abuelito, ¿eh? Seamos adultos. La película no oculta nada, no se dice nada en esta película que no se sepa. Todo lo que explica la película ya se sabe. Lo que hace es que, al dramatizar esta historia, yo creo que la hace más atractiva de cara al espectador. Comentarios se han hecho. Películas sobre Pujol es la primera que se hace. Película dramática, o sea, ficción, ¿no? Y deberé recordarles que todos podemos salir perdiendo si hay un factor añadido de inestabilidad en Cataluña. A ver, Jordi, la inestabilidad en Cataluña tiene mucho que ver con el giro que ha dado tu partido y con esta locura de la independencia que tú sabes perfectamente que no lleva a ninguna parte. Los sucesos que se contemplan en la película Pare Nostre son motivo de tragedia. Es una tragedia muy personal de Jordi Pujol que le convierte en un personaje trágico como el Rei Lear.
se pueden encontrar algunos puntos en común, por descontado que sí. Yo nunca hice política separatista. Es más, si me lo permite, señor, mi prestigio y mi moderación evitaron durante 2 décadas la tentación del separatismo en Cataluña. Además, yo ya no estoy en la dirección del partido. Pero tu hijo sí. El cine, no el español, pero el cine, los cineastas y las películas hablan de cosas que son reales y que están pasando ahora. Y les ponen nombre a todo, ¿no? Y no pasa nada, porque forma parte de la libertad de expresión. O sea que aquí, pues lógicamente está muy bien entredicho, ¿no? Pero si hubiera realmente libertad de expresión, pues aquí se podrían explicar muchas cosas. Pues, oye, estamos ahí amordazados, como siempre. Estamos en la misma España de siempre. O sea, no, yo he visto grandes cambios, realmente. Hay cambios de maquillaje, pero no de profundos, ¿no? Bueno, pues ahí escuchábamos a Manuel Huerga, José María Pou, también le escuchábamos, es Jordi Pujol, a pesar del cambio de estatura, que sí es importante tenerlo en cuenta, y lejos de la sátira o de la comedia, que hubiera sido un poco, pues, no sé, lo más fácil, optado por este drama shakespeariano, con actores que no se parecen a los habituales. Sí, hay algunas cosas que te distancian, no la actuación de Pou, que enseguida además él tiene una serie de gestos muy de Pujol, el taparse la cara con la mano, ¿no? Reconcentrarse. Él me explicó que cerraba mucho los ojos como hacía Pujol, ¿no? Los compañeros de Radio Cataluña, de la SER en Cataluña, decían que a pesar de la estatura, que es obvio que no la mantienen, ¿no? De la corporalidad, que sí que los gestos y la forma de comportarse era la de Pujol. La de Pujol, sí, eso es una cosa que ha estudiado mucho Pou, con muchas fotografías, viendo. Y la película yo creo que a ratos funciona y es interesante esa relación, primero, en el momento del procés, del proceso independentista entre el Estado, Cataluña. Pero luego está la familia Pujol, ¿no? Claro, también es una historia muy potente, ¿no? La relación con su mujer, Marta Ferrusola, con sus hijos, la aparición de Villarejo. Hay algunas cosas más fallidas que a mí me parece que bueno, pues hubiera estado más reconcentrada la película, pues quizá hubiera estado mejor, ¿no? Centrada así en el piso ese de los Pujol y con los hijos entrando y saliendo. Y luego la forma que ha tenido Manuel Huerga de hacerla es en un plató y todo prácticamente con croma. Todo lo ha creado con croma y con pantallas, ¿no? Cosa que yo creo que también en algunos momentos funciona y en otros momentos también te descoloca, ¿no? Los exteriores, algunos exteriores, no todos. O sea, que es una película, a mí lo más interesante de la película es que trata un tema contemporáneo, un tema en el que todos hemos vivido, que todos tenemos opiniones diferentes, ¿no? Y que está bien que el cine lo trate, ¿no? O sea, la valentía de tratarlo y de tratarlo de una manera seria y controvertida. O sea, que también hay opiniones, puede haber a favor, en contra, y las cosas que dice Manuel Huerga pues también son discutibles, ¿no? A mí me gusta que se atreva, que lo cuente ahora que está por salir la última parte del juicio, ¿no? Hacia Pujol, y que no se haya ido a la sátira y a la parodia, porque creo que la sátira y la parodia son fantásticas y consiguen mirar adentro de muchas cosas, pero no siempre. Creo que en el caso de la corrupción, creo que muchas veces el meme ha dulcificado las cosas que ha hecho la persona, ¿no? Lo digo por Rita Barberá, lo digo ahora por Mazón, que a veces el meme no nos hace verle hace que nos olvidemos del dramatismo de la situación, ¿no? Y a veces a mí eso me preocupa. ¿Cómo hemos hecho para que Fabra no resultara cómico? No, Fabra no puede ser cómico, es trágico tener a Fabra. Y entonces sí que agradezco que haya hecho este drama, en el que yo creo que no siempre el tono está cogido, en el que luego me gusta que sea consciente de que es una ficción y de que todo lo que se está contando es una ficción. Ese punto hacia el espectador, ese guiño hacia el espectador que pasa más al final me parece inteligente, y aunque creo que no le ha salido del todo, sí que agradezco mucho esta película, que he visto con muchísimo interés por lo que supone la caída de esa familia y la caída también de un héroe, porque Pujol fue un héroe para mucha gente, y no solo fue un héroe para Cataluña, también fue un héroe para la gobernabilidad del Estado español, ¿no? El ABC le nombró Español del Año en una ocasión. Y gracias a él Aznar hablaba catalán en la intimidad, o sea, quiero decir, ha sustentado los gobiernos y las mayorías. Entonces, claro, que la caída de esa persona que estuvo en la cárcel durante el franquismo, toda esa tragedia, sí que me parece interesante. Eso no le quita para que fuera un corrupto o presunto corrupto a la espera de la sentencia judicial. Tampoco le quita para que esa historia tiene una sección catalana. Total, absolutamente, ¿no? Porque falta un helicóptero. El perfil de cada uno de los hijos es increíble.
increíble. Cada uno está más como no a por uvas, pero sí a cómo sacar tajada. Y de hecho, una de las cosas que más me interesan quizá de la película es toda la parte religiosa, ¿no? La parte del catolicismo de él y de cómo casi busca ese perdón cristiano, esa expiación que de alguna manera él también que eso a Succession le daba igual. Claro, por lo que sea. Sí, aquí es que todo lo que hacen está justificado porque lo hacen en el nombre de Cataluña. Sí, pero claro, me interesa indudablemente, y todo eso lo sabemos, y está documentado como increíble ese momento, herencia de mi padre que la tengo en Andorra, y tu hermana se entera de dónde estaba esa herencia, ¿no? Pero no, me gusta esa parte también que él asume en el momento casi de confesión mística con el párroco, ¿no? Como que también es un mártir, o sea, me sacrifico por mis hijos, porque yo he sido el gran presidente, el hombre catalán, pero mira lo que he criado, ¿no? Estos hijos que pues al final se han criado yo no me crié en ese privilegio, y el que mis hijos hayan criado en ese privilegio han hecho que cada uno tire para un lado y cada uno tenga un pufo diferente, desde las ITV hasta los contratos, a los Ferrari, los contratos, o esta exmujer fantástica que tira de la manta y lo lía todo con la connivencia del Estado. O sea, que creo que es un culebrón tan fantástico, y la película coincido totalmente con vosotros, que los varios tonos que tiene o se va yendo, hay momentos que están bien, otros que no están bien, pero sí que superas el aspecto físico de Josep Maria Pou, en un momento lo superas perfectamente y entras en la historia que te está contando. Y luego sí creo que es importante meter la pata del Estado, o sea, meter también, las cloacas del Estado, como las cloacas del Estado, Alberto San Juan como rey emérito, y Villarejo, claro, que juega un papel importantísimo en esta historia. ¿Y en qué momento? Cuando el 3%, como dijo Pascual Maragall en aquel pleno, lo conocía todo el mundo, ¿en qué momento decides filtrar esta historia a la prensa o sacar esta historia a la prensa? Es increíble que vivamos en un país así a veces. O sea que pero vivimos. Vamos con comedia. El casoplón de Joaquín Mazón, donde una familia se muda en plena ola de calor a un casoplón vacío donde el padre trabaja como jardinero. Madre mía, qué califato. Qué veranito bueno nos espera, Cali. ¿A ti cuándo te dan las vacaciones? Las vacaciones son un invento. Y seguimos con cine de autor, porque se estrena la nueva película de Hong Sang-soo, el director coreano, ya saben, va mínimo a película por año, y en esta ocasión lo hace de la mano de una de las grandes divas francesas, Isabelle Huppert, en La viajera. Es la historia de una profesora de francés con un método poco ortodoxo. Have you taught French long time? Oh, no. Before I came here, I've never taught anywhere. With this practice, I want you to experience that this foreign language can really express something meaningful. We have no textbook. No. You are such a bright person, so talented. Thank you. Oh. Bueno, con la actriz hablamos en San Sebastián. Dice que le gusta la forma de trabajar de este director, con pocos medios, con poco tiempo, pero cuidando todo, dando mucho espacio a la creación de los actores. Oui, si ça veut dire que la curiosité, ça aide. On dit souvent en français la curiosité est un vilain défaut. Decía que era una actriz que tenía muchísima curiosidad, que eso es lo que lo distingue de otras muchas, y decía que no me voy a echar yo piropos, pero lo hago, que lo si que no, no sería si no sería Isabelle Huppert, que a ella lo que pasa es que no le da miedo a hacer las cosas, a salir de su universo y a ir más allá, lo cual es cierto, o sea, porque ha trabajado con directores filipinos, con todo tipo de directores de todos los países. Eso decía, tampoco quiere decir que yo sea estúpida o ingenua y que acepte cualquier cosa, o sea, que ojo a lo que le enviáis a Isabelle Huppert. Increíble, me encanta en la película cuando pide la bebida tradicional coreana, que ahora no me sé el nombre, que parece una horchata con alcohol, ¿no? Y la toma y le dicen, ¿tú cuánto bebes de esto al día? Y dice yo, 1 o 2 botellas al día. Y dice, sí es muy sana. Está tan divertida y se lo pasa tan bien haciendo esta peli que se nota. Bueno, pues vamos a acabar con Prodigiosas. Es una película francesa de Valentin y Frédéric Potier que cuenta la historia basada en hechos reales de 2 hermanas gemelas destinadas a triunfar en la música, pero que por una rara enfermedad se ven obligadas a desarrollar una técnica nueva para seguir tocando el piano. Iréis a una de las mejores escuelas de piano del mundo. Enseñadles quiénes somos. En casa, vuestra familia creen que sois un prodigio. Aquí, no sois nada. Gracias.
Y hay momentos en la vida en que si quieres volver a construir algo, tienes que partir de una página en blanco. O sea, tienes que tirarlo todo realmente, ¿no? Entonces es el momento en que dicen no al padre. No a lo que nos has impuesto, ¿no? Y también el hecho de les permite reinventarse y desobedecer, por primera vez, porque eran niñas muy obedientes, ¿no? Desobedecer al padre les devuelve esa complicidad que habían perdido por el enfrentamiento que había creado la academia. La presión de la academia, el hecho de siempre, ser solistas, ¿no? Tener que ser solistas, ¿no? Entonces, lo tiran todo para volver a poder tocar, para poder volver a tocar juntas realmente. Y esa enfermedad que hubiera debido detenerlo todo, les permite hacer lo que siempre habían querido, tocar juntas, no ser solistas, sino funcionar como un dúo. Et voilà, et cette scène, c'est ce passage-là. Et après, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit le père. No nos vamos a rendir, no hasta intentarlo todo. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Si te vas mañana, hay que ser de mí. Si te vas mañana. 2 años hemos tenido que esperar, pero ya está aquí la segunda temporada de The Last of Us. Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y menos mal que había un buen Previously porque yo no me acordaba de nada, lo tengo que decir. Ya, yo me lo he puesto también, lo necesito. Pero muy resumido y muy bien hecho, ¿eh? No, hay que decirlo. Es que han pasado sus años, igual que nos pasaba con Severance, hay que recordar, y son series en las que, sobre todo en los capítulos finales, pues pasan muchas cosas y no sabes muy bien. Con esa huelga de guionistas se retrasó. Muy bien el montaje del Previously, esas luciérnagas donde estábamos. Ya criticamos hasta los Previously. Claro, aquí solo ha tenido oportunidad de ver esta serie, la serie de Crytek Machine, sobre el videojuego, que ha regresado a Max, la que dicen que es la mejor adaptación de un videojuego de todos los tiempos, aunque hoy está la película de Minecraft petándolo muy fuerte en cines. Hay quien dice que tú eres el único que has tenido todos los screeners, o casi todos, de esta temporada. El resto hemos podido ver uno porque no hemos tenido screeners más que aquellos que hacían las entrevistas. Hemos visto solo el que han visto los oyentes, estrenado en Max. Es verdad que había un advisor, o sea, un aviso del director diciendo: por favor, respetad los spoilers, como hizo Tarantino en Cannes. Sí, así es. Vamos, yo tuve que firmar una carta de embargo que me llevaban a la cárcel prácticamente si soltaba algo de lo que sería pasaba. Mala Pero también os digo una cosa, la serie se basa en el videojuego. Toda la gente que ha jugado al videojuego sabe perfectamente lo que va a pasar. Yo no he jugado, ¿vale? Entonces ahí no lo sé. La carta, pero bueno, ninguna sorpresa de cómo terminará, porque además está claro, y lo ha dicho los dos creadores en este caso varias veces, ellos van a ser fieles al videojuego y van a parar ahí, no van a hacer un Juego de Tronos ni van a saltarse la historia, así que sabemos perfectamente cómo acabará. Bueno, pues todo este programa de hoy es un intento de meter en la cárcel a Dani Garrán, que rompa los Venga, vamos spoilers. allá, a ver si lo conseguimos. Bueno, vamos a empezar ese mundo posapocalíptico. Vamos a ello, nos depara una temporada más sangrienta. Es una ¿no? temporada más sangrienta, cargada de giros de guión. Hasta aquí puedo leer. El instinto de supervivencia de los protagonistas, de Joel y Ellie, interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey, vuelve a activarse 2 años después del estreno de una serie que se convirtió rápidamente en un fenómeno de masas. Esta segunda temporada se basa en la segunda parte del videojuego, creado por Neil Druckmann. Transcurre 5 años después de la primera, con los protagonistas establecidos en una ciudad y con problemas personales más que amenazas zombies. Ellie tiene 19 años y yo soy lo que soy. A su edad nadie soporta a sus padres. Mi hija no vivió hasta esa edad, así que esto es algo nuevo para los dos. Ya está. Se nos pasará. Sé que soy algo seco y muy sobreprotector y ella... es ella.
pero tampoco puedo responsabilizarme del estado emocional de los demás. Como podéis imaginar, esta estabilidad no va a durar mucho, pronto llegan los problemas a la vida de los protagonistas. En esta nueva temporada veremos nuevos y más poderosos infectados por el hongo Cordyceps, y al elenco se suman nombres como Katie Lynn Denver, Jeffrey Wright y Catherine O'Hara. Bueno, pues Craig Mazin, el co-creador de la serie, ha estado en Madrid presentando esta segunda temporada y, como decimos, Dani firmó esa carta de embargo, pudo hablar con él de esta nueva entrega, de la adaptación del videojuego y también de cómo va a ser ese futuro de The Last of Us. No hay forma de prepararse para hacer una serie tan grande como esta en términos de alcance, escala y cantidad de tiempo que lleva. Hemos aprendido muchas cosas específicas sobre The Last of Us. Cómo retratar a los infectados, cómo hacerlo de una manera más eficiente. Creo que ahora tomamos mejores decisiones. Y lo más importante ha sido el proceso que utilizamos para adaptar la historia. Nos miramos el uno al otro y dijimos, ¿funcionó? ¿Para qué cambiarlo? Hagámoslo exactamente igual. Joel está preocupado. Ah, venga, no me jodas. Bueno, la última vez fuiste un pelín imprudente. Eran 2 corredores y un chasqueador sin dientes. Me ocupé de ellos. ¿No era esa la misión? Fuiste a patrullar sola, Ellie. Las normas están para algo. Venga ya. Dina siempre hace eso mismo y nadie la manda a vigilar la puta valla. Tommy, soy mayor. Joel no puede decirme lo que debo hacer. Well, The Empire Strikes Back is a great shorthand for second act. El Imperio Contraataca de Star Wars es una excelente forma de abreviar la segunda temporada. Es una historia en la que los personajes ya no son quienes eran cuando empezaron, pero aún no son quienes acabarán siendo, ni en quién deben convertirse. Están creciendo. Ellie tiene 19 años. Todos nosotros, cuando teníamos 19 años, estábamos viviendo nuestro propio Imperio Contraataca. No sabemos quiénes somos. No somos niños, no somos adultos. ¿Qué somos? Da miedo. Pero también es una oportunidad para crecer y tener éxito de maneras que no teníamos antes. Gran parte de la historia trata sobre este fascinante tiempo intermedio en el que nada se resuelve, y personalmente esas son las historias más divertidas de escribir. No tenemos que hacerlo. Solo quiero que lo sepas. Ya, pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Siempre podemos volver con Tommy y olvidar todo este maldito asunto. Con lo que hemos vivido, con lo que he hecho. No puede ser para nada. I've spent my entire adult life writing things for people to watch. He pasado toda mi vida adulta escribiendo cosas para que la gente las vea, y todo está profundamente conectado con los actores que interpretan estos papeles. Imagino cosas, siento cosas, escribo cosas, pero los seres humanos necesitan transmitirlo. Y trabajar con Bella y Pedro ha sido la experiencia más gratificante que he tenido como guionista escribiendo para actores. Es un placer trabajar con ellos y tuve mucha suerte porque no solo son geniales por sí solos, sino que juntos su química es extraordinaria. Al verlos a los dos formar esta increíble relación de padre e hija, a menudo bromeo diciendo que Bella es la madre y Pedro es el niño. Están muy unidos y funcionan muy bien juntos. No sé si alguna vez volveré a tener algo así, aunque debo decir que al ver a Bella Ramsey e Isabella Merced juntas he vuelto a tener la misma sensación. Y al trabajar con Kaitlyn Dever vuelvo a tener esa sensación. Probablemente me esté maldiciendo al hablar de toda esta suerte. I try as best I can to think about the hard scientific connections to things because Intento pensar en las sólidas conexiones científicas con las cosas porque todo drama es una extensión imaginaria de lo real. Si no está conectado de alguna manera con lo real, nunca lo creeremos. Hablamos de Star Wars antes. No tenemos la fuerza, no podemos usarla. Pero la fuerza es una extensión de un concepto muy real de manifestar cosas, creyendo en las cosas, confiando y esperando. Y los hongos son reales. Representan un aspecto de nuestro planeta en el que no pensamos lo suficiente. Es una parte del tejido de la naturaleza que ignoramos. Así que aunque a los humanos les gusta pensar que estamos a cargo del planeta, no lo estamos.
Vivimos en ella y con ella, y hay una vasta red de hongos bajo tierra. Es bueno que al menos seamos conscientes de la forma en que estamos conectados con nuestro mundo, porque cuando no lo hacemos, bueno, ya vemos lo que pasa. No tenemos dónde meter a esa gente. Ya lo he visto. Tal vez tu consejo debería dejar de acoger a tantos. Es nuestro consejo. Vienen huyendo de asentamientos colapsados y de los infectados. ¿Los dejamos ahí fuera? Si van a hundirnos con ellos, sí. Los dejamos ahí fuera. La capacidad humana de amar, lamentablemente, va acompañada de la capacidad humana de odio y violencia. Eso no es aleatorio. No se trata de una coincidencia. El odio y el amor son dos caras de lo mismo. La pasión, el cuidado, la preocupación y el miedo que tememos por aquellos a quienes amamos es a menudo lo que nos lleva a hacer cosas terribles. Nos necesitamos unos a otros y nos gusta pensar en ello como algo positivo. Así es como creamos una comunidad, una familia, una nación. Pero también podemos usar eso para crear una secta. Podemos dividirnos, podemos ser xenófobos. Podríamos decir, esto es para nosotros y vosotros sois menos que nosotros. Podemos deshumanizar a todos los demás. Preocúpate siempre por la gente. I know you think that I shouldn't still love you. I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still... I don't think of the show as a warning. No pienso en la serie como una advertencia, sino más bien como una exploración de los sentimientos que tenemos ahora mismo y de cómo con suerte podemos encontrar los mejores aspectos de nuestra humanidad en este mundo donde las cosas no se han desmoronado. La sociedad no ha terminado y, sin embargo, de alguna manera todavía sabemos cómo ser crueles el uno con el otro. A veces, al mostrar a las personas que viven en un apocalipsis, lo que haces es eliminar todas las demás distracciones. No hay teléfonos móviles, no hay viajes en avión, no hay gobiernos, todo eso ha terminado y ahora solo tienes relaciones y cómo funcionan. Y ahí es donde espero que la gente pueda mirar y ver una conexión con nuestra vida ahora mismo. Yo también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder. Toda la gente a la que quería me han dejado o han muerto. Todos excepto tú, joder. Así que no digas que estaría más segura con otro, porque la verdad es que estaría más asustada. Justo cuando Neil y yo nos conocimos y fuimos a HBO para proponerles hacer la serie, él estaba terminando el segundo juego. Así que pude ver algunas de las primeras escenas y también pude jugarlo un poco. Era muy importante saber hacia dónde iba. Lo digo a menudo. Cuando adaptamos la historia del primer juego, sabíamos más que Neil cuando lo hizo, porque sabíamos hacia dónde iba todo y cómo terminaría. Entiendo lo estresante y ansioso que puede ser amar algo y luego escuchar que alguien va a hacer una versión de ello. A mí también me asusta. Neil y yo intentamos evitar todo el ruido que podemos y seguir nuestro corazón para hacer la mejor serie de televisión posible, con la esperanza de que los fans del juego lo aprecien como una nueva versión, y pareció funcionar bastante bien para la primera temporada. Esperemos que funcione igual de bien, si no mejor, para la segunda temporada. ¿Y desde cuándo entrar solas en un edificio sin despejar cuenta como seguir las normas y obedecer al líder? Bueno, tampoco era nuestra primera vez. Hemos matado a un montón de infectados. ¿Estás diciendo que Joel y tú no habríais entrado? No es lo mismo. ¿Por qué? Me encanta este universo. Me encantaría poder jugar un tercer, cuarto o duodécimo juego de The Last of Us, pero sé que Neil ahora mismo y Naughty Dog se están concentrando en Intergalactic y no sé cuál es el futuro de The Last of Us en términos de videojuegos. Para mí, esta es la historia que quiero contar y quiero poder completarla y seguir adelante hasta donde termina el material de origen. Más allá de eso, si hay otras series que puedan ocurrir en ese universo o ese mundo, estaré encantado de verlos. Pero yo pasaré a otras cosas una vez que termine mi gran aventura de The Last of Us. Bueno, chicos, pues
Sin spoilers, este primer capítulo, Dani, tú si quieres hacer algún ligero apunte un poquito más global. Algún ligero apunte, guau, qué miedo, con pies de plomo. No, bueno, yo creo que ha vuelto en muy plena forma. Creo que le viene muy bien esa elipsis de 5 años para colocar a los personajes en otro lugar, en un punto un poco más maduro, con una experiencia y con relaciones ya formadas dentro de ese pueblo en el que viven, nuevos personajes y la amenaza que se cierne sobre ellos. Y me gusta también que se separen un poco de ese mundo post-apocalíptico, de los zombies como tal, para hablar de las relaciones personales, de cómo se gestionan o se gobiernan esas comunidades y de hacia dónde va esa relación entre los protagonistas, ¿no? Que es lo que más me interesa. A mí me parece, me ha sorprendido en este primer capítulo un cambio, que es un cambio, yo creo que también de estilo y de narrativa. Por un lado, el primero era sobrevivir, y aquí parece que vamos a ver venganza, reparación y justicia, que es lo que piden las víctimas del franquismo y no tienen. Y sí, exactamente eso, ¿no? El primero era toda esa estética de las películas de zombies, de las películas posapocalípticas, quizá con la estética que tenía ya el propio diseño de arte del videojuego, y aquí lo que vemos es ya una estética de western, con ese final que nos dice que en ese segundo capítulo pues habrá una batalla, y también un poco pues lo que apuntan también las crónicas internacionales a que tendrá mucho protagonismo ese antagonista que viene un poco a vengarse, ¿no?, de todo lo que pasó en el final de la otra temporada. O sea que es interesante ver ese cambio, y si ese cambio de estilo y de tendencia, que no sé si estaba en el videojuego, va a permanecer durante toda la temporada o solo ha sido en este primer episodio. Se quejan también de que no hay un episodio como el del año pasado de esta pareja gay, ¿no?, que vivía en casa. Veremos también si hay alguna ruptura con lo que es el esquema narrativo o la trama. A mí de momento sí que me interesa seguir viéndolo, y eso que a pesar de yo pensé que con tanta diferencia entre una temporada y otra yo me iba a quedar por el camino, y no, me ha parecido curioso. Sobre todo porque creo que va a ser interesante, aunque yo tengo dudas del efecto y si funciona, esa elipsis de 5 años, ¿no? Nos va a obligar a que hay muchos huecos que rellenar en la historia de estos personajes, ¿no? Cómo han llegado ahí, qué pasó entre ellos, cómo fue su relación, por qué están distanciados, muchas cosas que aún no sabemos, que yo creo que la temporada va a ir rellenando. Sí que me gusta un poco que cambien, como decíais vosotros, las dinámicas, ¿no? E incluso el aspecto que tiene la serie más cercano a otras producciones, y lo que estoy bastante a favor, como comentarios frívolos, es Catherine O'Hara de terapeuta, siempre a favor, porque es una persona que te puede ayudar en lo que quieras en la vida, bien de Go Lesbians a tope, a favor también siempre, y lo que temo y el mayor riesgo es que se convierta en una The Walking Dead cara. Es decir, que me acaben dando igual, de tantas vueltas y giros, los personajes, porque yo sufro si veo que están en peligro, y que acaba siendo como una especie entre venganzas, acción, huida hacia adelante, y que se me agote si no hay una buena construcción de personajes y una narrativa. Eso es un temor, sí. No digo que esté pasando. Creo que puede ser porque la adaptación nunca sabemos lo que coges o lo que desarrollas o lo que no, pero creo que era una de las grandes bazas del videojuego, que, por ejemplo, a muchos jugadores, al tener que jugar con la villana, al principio rechazaban el tener que ponerte en la piel de la que va a vengar a los protas, ¿no? Y sin embargo, como el videojuego estaba creado de tal manera que los personajes tenían muchos claroscuros. Espero, ¿no?, que manejen y sigan esa... Hombre, yo parte. espero que hagan lo que dicen que van a hacer y acaben a tiempo la serie. Acaben a tiros. La serie da para otra temporada más, como mucho. Absoluta confianza en los guionistas que están detrás del proyecto. Pero estaré vigilante. Pero estaré vigilante para que no sea un The Walking Dead caro y acabe pues sin interesarme como acabó The Walking Dead después de una primera temporada fantástica, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a seguir viéndola y ya comentaremos pues sí, los capítulos. Iremos poco a poco vigilantes a ver cómo avanza The Last of Us. Y en los últimos días también han llegado más series internacionales bastante interesantes. Vamos con unas cuantas recomendaciones para disfrutar esta Semana Santa que va a llover.
Sí, porque después de Mad Men habíamos visto a Jon Hamm como secundario en series como Fargo, The Morning Show, pero es ahora cuando vuelve con un papel protagonista a televisión. Lo hace en Vicios Ocultos, la nueva serie de Apple TV Plus, en la que interpreta a un administrador de fondos que después de años de lujo y despilfarro ve cómo su acomodada existencia se pone en peligro después de ser despedido y divorciarse. Para salir adelante comienza a robar en las casas de sus adinerados vecinos, donde encontrará más de un jugoso secreto. Llega un momento en el que un hombre tiene que dejarse de gilipolleces e ir al puto grano. Me han despedido. ¿A quién te follaste? Oye, ¿por qué me acusarías directamente? No eres ni un borracho ni un racista y eras bueno, así que solo queda el folleteo. Joder, Barney, venga ya, eso no... Trabajaba en una planta diferente, ni la conocía. ¿No pudiste buscarte a otra? Me tiró los tejos. Eso no importa. Pues tendría, joder. Solo decir que ha promocionado la serie como Dios, ha ido al Saturday Night Live, ha estado divertidísimo riéndose de sí mismo y bueno, sí, pero vuelve. Al final en la SER no ha estado. Y recordemos que es una gran estrella de la televisión. La semana pasada tuvimos a Elizabeth Moss hablando del cuento de la criada. Jon Hamm vuelve después de Mad Men y creo que son dos referentes. Claro, tuvieron un beef muy guay claro. porque sacó en su monólogo a Culkin, a Kieran Culkin, y entonces entre los dos empezaron a decir cuál era mejor serie, si Succession o Mad Men, ¿no? Mad Men, lo siento. Mad Men. Seguimos. Narrativas sobre cáncer hay muchas, la mayoría de ellas previsibles, con vínculos y despedidas lacrimógenas. Por eso Dying for Sex es un soplo de aire fresco, una propuesta arriesgada y también necesaria. Michelle Williams interpreta a Molly, una enferma de cáncer terminal que decide dejar a su marido tras 15 años de relación y vivir su última etapa con su mejor amiga, reivindicando su derecho al placer cuando la vida ya no le promete nada más. Su enfermedad no es un obstáculo para el deseo, sino el detonante de su liberación. Es por tus tetas. ¿Qué? Cuando las toco, me acuerdo de la mastectomía y entonces pienso que te voy a perder. ¿Mis tetas te hacen pensar en la muerte? Sí. Es que no lo entiendo. ¿De qué va todo esto? ¿Qué necesidad tienes de chupármela? Porque es un poco raro considerando lo que te ha pasado. Bueno, esta serie se puede ver en Disney Plus y está basada en la historia real de Molly Kocha, que plasmó en un podcast y en un libro posterior. En lugar de encarar la muerte con resignación, Molly opta por la risa, el sexo y la experimentación como formas de recuperar el control sobre su cuerpo y su relato. Su objetivo es aparentemente sencillo: tener un orgasmo auténtico antes de morir. Soy muy joven y esto es una putada, ¿vale? No he hecho nada con mi vida, ni siquiera sé lo que me gusta o lo que quiero. Nunca he tenido un orgasmo con otra persona. Y ahora me voy a morir. Bien, ya tenemos algo para tu lista. Bueno, pues vamos a seguir en Disney Plus para hablar de un caso real que también se ha llevado a la ficción. Sí, en 2010 un matrimonio estadounidense adoptó a Natalia Grace, una niña ucraniana de 7 años con enanismo, y la abandonaron a su suerte un año después, sospechando que en realidad se trataba de una adulta que estaba intentando estafarles. Este mediático caso se trató en un documental durante 3 temporadas en Max, pero ahora se lleva a la ficción. Una buena familia americana es el título de esta serie, protagonizada por Mark Duplass y Ellen Pompeo, su primer papel protagonista, lejos de Anatomía de Grey. Quería ayudar. Se ha empeñado en cortar verduras y no le he dejado. Le he agarrado el brazo. ¿Qué le has agarrado el brazo? Michael pensaba que quería atacarme. ¿Qué? Pero... Tenía miedo. De verdad, he pasado miedo. Christine, pero si es una niña pequeña. Y terminamos con la nueva adaptación de Infiel, de Ingmar Bergman, que está ya disponible en Filmin. Sí, el director sueco Thomas Alfredsson quedó completamente impactado cuando vio Infiel, la película dirigida por Liv Hallman hace 25 años, y ahora adapta la historia escrita por su compatriota Bergman en una versión compuesta por 6 episodios que narra en 2 tiempos el reencuentro entre un director de cine y su gran amor y musa, ambos con más de 70 años. En ese momento reflexionan sobre las dolorosas consecuencias de su relación 40 años antes, cuando se embarcaron en un romance mientras ella estaba con el mejor amigo de él. Marian. Sí. Ese beso en el coche. En el aeropuerto, ya sabes. Sí. ¿Qué pasa? Solo quería disculparme. Olvídalo. ¿No se lo has dicho a Marcus? No. ¿Por qué iba a hacerlo? Me miraste fijamente. Supongo que a veces me gusta insinuarme un poco, quizá.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí con estas recomendaciones para Semana Santa y con el análisis del primer capítulo de The Last of Us. Gracias, Sandra, en la dirección técnica. José, Dani, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.